Hi guys, buenas noches. Bueno, otra vez buenas noches porque estoy grabando el video en la noche. Pero hoy vamos a tener una clase muy entretenida que va a salirse un poquito de lo que hemos estado haciendo con la gramática estos últimos días, ¿sí? Entonces, we're going to start with some pronunciation basic tips para que podamos ir desarrollando varias habilidades a la vez. Yo sé que en sí gramática es muy pesado porque son reglas bastante estrictas que debemos de aprendernos, pero intentemos como manejar otros ámbitos también del lenguaje para que no se torne muy rígido el aprendizaje, ¿sí? Entonces, en this pronunciation basic tips o estos tips básicos de pronunciación, vamos a ver algunas de las cosas que nosotros creemos que ocurren con el inglés, pero realmente no es así. Son algunos como paradigmas o algunas ideas erróneas que tenemos que sería muy bueno que comencemos a quitarnos desde ya, porque si no va a quedarnos aquí ahí como estorbando, ¿sí? No sé si alguna vez les ha pasado de que están como frente a una persona y les dice, ¿hablas inglés? Y le dicen, yes, pero hasta ahí quedan, va. Entonces, muchas veces sí conocemos las palabras, pero por no saber cómo pronunciarlas nos quedamos callados. Y eso es exactamente una de las como grandes paredes que tenemos que sobrepasar para poder tener una comunicación efectiva, ¿sí? Entonces, in this class, we are gonna do something really interesting. En esta clase vamos a hacer algo muy interesante que prácticamente consiste en desarrollar ámbitos de comunicación, ¿sí? Communication es algo muy importante que requiere de varios aspectos para que se pueda dar. O sea, necesitamos de que la persona con la que estamos como hablando también tenga un entendimiento del lenguaje bastante amplio para que también nos pueda dar la oportunidad a nosotros de expresarnos, ¿sí? Entonces, hay varias maneras de comunicación, como está en el esquema de la pantalla. Está speaking, que es hablar, writing, listening. Bueno, writing es como todo lo escrito. Listening es parte de, porque estamos escuchando lo que las otras personas están diciendo. Recuerden que la comunicación es de dos vías, ¿sí? Entonces, escuchar es mucho más importante en este aspecto ahorita que están ustedes aprendiendo para que puedan remember, recordar, ¿sí? How the sound of some words differs from other words. Es muy importante que reconozcan esos sonidos. O sea, yo sé que ahorita como se les complica un poquito entender, ¿sí? Pero que recuerden cómo suenan algunas palabras es bastante importante porque cuando las miren y ya las como intenten leer, como es también parte de la comunicación en reading, reading es la lectura, ¿sí? Entonces, para que ya las puedan reconocer y digan, yo creo que suena así, ¿sí? Para que vayan relacionando el sonido con la palabra que están leyendo, ¿sí? Y por último abajo, understanding, ¿sí? Understanding es como siento que lo más importante y es por lo que vemos tanto vocabulario. Si ustedes amplían su vocabulario y desarrollan la habilidad de entender diferentes palabras en inglés, eh, van a como perder mucho miedo a la hora de comunicarse porque dicen, yo sé que es esa palabra. Entonces la voy a intentar decir para seguir con la conversación, ¿va? ¿Me entienden? Entonces, igual, no crean que pronunciación es algo fácil, es algo que requiere de mucha práctica, pero es un trabajo que vale la pena, ¿sí? Así como las demás materias que llevan, es importante que desarrollen inglés porque esto les abre puertas, ¿sí? Si quieren obtener un buen trabajo, si quieren obtener diferentes oportunidades a las otras personas que están compitiendo con ustedes en el mercado actual laboral, el inglés es un arma que pueden utilizar para su favor, ¿sí? Además, como están pagando la como enseñanza, así que para mí que en vez de ir a pagar un curso de inglés afuera, mejor aprovechen lo que tienen y así como pueden cimentar bien o tener una buena base de qué es lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Ok. So, how should I sound? ¿Cómo debería sonar? A veces tenemos esta idea de que tengo que sonar como un gringo, porque solo un gringo puede hablar inglés. Y si bien es cierto, ellos tienen una pronunciación excelente, eso no es como algo mandatorio, ¿sí? Ustedes no tienen que sonar como alguien que ha tenido años de experiencia o ha vivido 20 años en Estados Unidos para poder comunicarse en inglés, ¿sí? Así que, ¿cómo deben sonar? How should you sound? Eh, no estrictamente, vamos a ver una frase más adelante, tiene que ser perfecto, ¿sí? Primero, quiero que se quiten esa idea de la cabeza. Si no lo pronuncio bien, entonces no hablo. No,
quiero que inténtenlo. Desde el inicio de año vengo diciéndoles, es importante que aunque no sepan cómo pronunciar una palabra, eh, intenten eh, hacer ese como paso en la comunicación, ¿sí? Aunque no suene perfecto, con que abran la boca, ya están recorriendo una gran parte del camino para llegar a ese punto donde ustedes quieren estar. Pero eso sí es una buena meta. Si ustedes quieren sonar como alguna persona de Estados Unidos o si quieren sonar como alguna persona de Inglaterra, que el acento es muy diferente, vamos a hablar de eso despuesito, es como bastante importante que se fijen una meta en específico. Yo quiero sonar así, yo quiero sonar como él, yo quiero sonar como ella, ¿sí? Entonces, si quieren hacer eso, por ejemplo, hay varios YouTubers que ellos tienen como clases de inglés o hacen como pronunciaciones y ustedes pueden decir, ah, yo quiero sonar exactamente como él. Entonces voy a escuchar más videos de él, voy a escuchar más videos de ella para poder ir relacionando e imitando los sonidos que van diciendo. Y así mi lengua se va como desarrollando para que ustedes puedan tener una pronunciación, la verdad que se pueda entender. Eso es algo que vamos a hablar un poquito más adelante, ahorita en un mapa que les voy a enseñar, porque no solo existe un tipo de acento, ¿sí? No solo existe el acento americano, no solo existe el acento de los ingleses, ¿sí? Entonces, como parte de, deben entender de que a lo largo del mundo, muchas personas hablan diferentes lenguas y dialectos. Y en base a la lengua materna o al lenguaje que hablan primero, they are going to speak in different accents. Van a hablar en diferentes acentos. Accent o acento es como esa fonación que nosotros vamos a tener al hablar cierto idioma. Por ejemplo, en Estados Unidos, en este primer circulito de aquí arriba, les presento América, es todo esto, ¿sí? El acento americano es el que nosotros usualmente miramos en las películas, el que nos han enseñado desde pequeño, el que sale en Dora la Exploradora, el que sale en las pistas de Blue, ¿sí? Ese inglés americano es algo a lo que nosotros estamos ya acostumbrados. Entonces, eh, yo voy a estar como, bueno, yo la verdad aprendí en eso porque yo aprendí en base a ese acento, pero no quiere decir que sea el único que existe. Si nos vamos al otro lado del charco, ¿sí? Aquí arribita está Inglaterra, el inglés europeo, ¿sí? Este va a ser muy diferente al inglés americano. Y de hecho, este inglés vino primero. Este acento va a tener varias cosas en las que va a sonar así como que mero fancy, ¿sí? Mero, ¿cómo se dice esto? eh, Mero fino, ¿sí? Entonces, aquí es bastante importante que ustedes puedan aprender a diferenciar. Por ejemplo, aquí yo no puedo hacer el acento inglés así, pero, por ejemplo, el inglés americano, agua, se dice water, ¿sí? Es como bastante marcado. Pero si me voy al inglés de Inglaterra, se dice water, ¿sí? Entonces, el acento va a cambiar bastante la manera en la que nos queremos relacionar, pero con que ustedes puedan desarrollar un acento en específico, va a ser mucho más fácil ampliarse en ese campo, ¿sí? Digamos que ustedes quieren tirarse más para el inglés europeo, miren películas europeas, miren que canales de YouTube que tengan habladores de inglés europeo. A mí me encanta cómo suena como bien fino. Entonces, eh, ya es diferente al inglés que yo conozco, por eso me gusta más, pero ustedes pueden elegir cualquiera. ¿Sí? También tenemos el inglés que se habla en Latinoamérica. No sé si a veces hasta nos hacen burla porque nosotros estamos como muy acostumbrados al español, entonces el acento que vamos a realizar a la hora de hablar inglés es bien tosco, ¿sí? Estamos como muy acostumbrados a la fonación española. Entonces ahí vamos a tener como una gran diferencia. Y es donde, por ejemplo, yo que he trabajado en varios call centers, entonces los americanos dicen, oh, no le entiendo, tiene un acento, puede pasarme con alguien de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ese acento que nosotros tenemos como latinos nos marca bastante, así como marca a los americanos entre los europeos, ¿sí? Ahora, también los afroamericanos o los descendientes de África tienen acentos igual bien marcados. Ellos como juntan bastante las palabras. Entonces, a veces es un poquito difícil entenderles si estás acostumbrado al inglés americano como el que nos enseñan en los libros, ¿sí? Pero igual es un acento que es excelente que lo puedan entender, porque es así como puede ser una barrera de comunicación. Si yo no controlo, no conozco al menos a los diferentes acentos, aunque sepa todas las palabras en inglés, no voy a entenderme y no voy a poder comunicarme efectivamente. Entonces, el acento es una parte muy importante. Por ejemplo, el mandarín o las lenguas asiáticas, ellos tienen tienden a hablar bien rápido.
Entonces, cuando hablan inglés, además de que pronuncian a veces diferentes algunas consonantes y algunas vocales, eh, ellos como hablan bien rápido, entonces a veces cuesta entenderles. Eh, por ejemplo, yo he trabajado para, como les digo, a veces algunos call centers y he trabajado para industria, por ejemplo, de comida. Y había restaurantes chinos en Estados Unidos a los que yo tenía que llamar. Y cuando yo llamaba y les escuchaba, yo como, ay, ¿qué está diciendo? Entonces, como les digo, puede ser una barrera de comunicación si yo no aprendo cómo funcionan esos acentos. El acento hindú también ese es bien fuerte, ellos marcan bastante las consonantes, así como el ruso es parecido, pero no es igual. El australiano es bastante amigable, se parece bastante al americano, pero igual tiende a variar en algunas partes, ¿sí? No les estoy diciendo que tienen que aprenderse todos estos tipos de inglés. Yo les voy a enseñar el inglés que sé, que es el inglés americano. Obviamente no lo hablo al 100%, no nací, no es mi lengua materna, pero de todos modos me gustaría que entiendan de que no solo se limita a este pedazo el inglés, ¿sí? El inglés es mundial, es una lengua mundial. Entonces, necesitamos realmente tenerlo dentro de nuestras herramientas de trabajo y de estudio para poder ampliar nuestros horizontes. El no saber inglés simple y sencillamente me limita en muchos ámbitos de mi vida. Limita mi salario, limita mis oportunidades. Entonces, es mejor que ustedes puedan desarrollarlo desde ya. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar de algo que nosotros conocemos como el Guatemalan accent o el acento guatemalteco. Do we have an accent? ¿Tenemos un acento? La respuesta a esta pregunta es sí, tenemos un acento. Nosotros estamos acostumbrados a escucharnos, ¿sí? Entonces por eso es como, ya solo escucho hablar a fulanito, a fulanita y me suena normal. Pero si escuchamos hablar a un mexicano, si escuchamos hablar a un hondureño, decimos, ay, tienen un acento bien raro. Ellos les pasa lo mismo cuando nos escuchan a nosotros, ¿sí? Entonces, lo amigable del Guatemalan accent con el inglés o del acento guatemalteco con el inglés es que es bastante compatible. A diferencia de muchos países de Latinoamérica, no estoy diciendo que los demás países no puedan desarrollar un buen acento en inglés como americano, pero lo que pasa con el nuestro es que es bien neutro. Entonces, el acento es más fácil modificarlo para hacer que suene muy parecido al inglés americano. Aún las personas que hablan algún dialecto maya, como yo les he preguntado a veces en las clases, por la forma en la que ellos mueven la lengua durante los dialectos mayas, ellos van a poder desarrollar más fácil o quizás más rápido la habilidad de pronunciar las palabras en inglés de la manera en la que lo hacen los americanos. ¿Sí? Pero todo es cuestión de práctica. No importa qué acento tenga, si soy de oriente, si soy de norte, si soy de sur, yo puedo desarrollar ese acento con el que quiero hablar. ¿Sí? Entonces, ¿do we have an accent? Yes, we have an accent. Y es bueno que sepamos que tenemos un acento para poder trabajar en ello, pero no lo tomemos como una limitante, sino como una oportunidad. ¿Sí? Ok. Ahora, we're starting at level 1 and it's okay. Sí, estamos en el nivel 1. En el level 1 les iba a decir, pero es en el nivel 1. Y está bien. Eso es algo que ustedes tienen que entender. No necesito que ustedes ya tengan una pronunciación de alguien americano, ¿sí? Yo lo que necesito es que ahora que estamos en el level 1 of pronunciation, vayamos desarrollando la habilidad poco a poco. Y para eso es este video, ¿sí? Este video. Entonces aquí vamos a comenzar a expresar algunas de las formas en las que podemos pronunciar más fácil las palabras. Igual, this is not going to be the only pronunciation class. Esta no va a ser la única clase de pronunciación. We're going to have many classes throughout the year. Vamos a tener muchas clases durante el año y es bueno que las escuchen varias veces porque in that way you're going to develop the ability to uh, recognize some words. Van a tener la habilidad de desarrollar la habilidad, perdón, de reconocer algunas de las palabras que estamos viendo, ¿sí? Entonces, ahora que ya vimos que tenemos un acento, existen más acentos, no tengo que sonar específicamente perfecto, vamos a comenzar la clase con esta pequeña frase de Kim Collins. La encontré en internet. I'm sorry, Kim, si estás viéndolo, pero la tomé. Eh, es sin fines de lucro. Pero dice, strive for continuous improvement instead of perfection. ¿Qué dice? Strive es esforzarse, sí, esforzarnos. Debemos esforzarnos por el mejoramiento o improvement continuo. Esforzarnos por el mejoramiento continuo en lugar de instead of perfection, en lugar de la perfección, ¿sí? Entonces, me voy a esforzar por crecer continuamente en vez de ser perfecto de una vez.
Si yo quiero ser perfecto de una vez, solo me voy a frustrar y no voy a llegar a ningún lado, ¿sí? Por, por experiencia propia se los digo. Es mejor que tengamos claro que ahorita estamos progresando paso a paso y que nos va a llevar tiempo llegar a donde queremos estar, ¿sí? Bueno, entonces, para que podamos entender la manera en la que debemos pronunciar correctamente las palabras, he preparado una pequeña clase con 4 sonidos que es bueno que comencemos a practicar desde ya para ir desarrollando más. Lo difícil en inglés, y lo van a ver más adelante, no son las consonantes. Ahorita las consonantes que les voy a explicar no son difíciles, pero las vocales tienden a variar mucho. Entonces, cuando ya vayamos a ver pronunciación de vocales, eh, voy a extenderme un poquito más, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver las cosas o las partes de la cara, de la boca que nosotros utilizamos para una pronunciación correcta, ¿sí? Esta es una Brief Anatomy Class, es una clase breve de anatomía, que como saben, eh, me gusta mucho la anatomía, pero aquí en la primera parte, pues solo para que reconozcan cómo está la imagen. Esto de aquí arriba que estoy señalando ahorita es la ceja. Aquí está como el rostro. Esta es la nariz. Nose es nariz. Lips son los labios. Es esta parte de aquí enfrente. The teeth, los dientes, son estas puntas que están aquí. ¿Sí? The tongue, esa es la lengua. ¿Sí? Y aquí está, esta parte de arriba es the roof of the mouth. El cielo de la boca lo conocemos nosotros. ¿Sí? Entonces está como que de perfil. Ahora vamos a ir reconociendo cómo colocar estas diferentes estructuras o cómo participan en la pronunciación de los diferentes sonidos para que así vayamos puliéndolos y que lo empiecen a decir bien de una vez. Si aprenden mal la pronunciación ahorita, va a costar mucho corregirlo después. Así que vayan siguiéndome para que podamos ir desarrollándolo desde ya bien, ¿sí? Bueno, entonces repasando, uh, the nose, the lips, the teeth, the tongue, and the roof of the mouth. Si yo les pregunto en el examen, señale o escriba el nombre de las partes que participan en la pronunciación, las partes de la cara, ustedes tienen que escribir estas. Así que apréndanse, solo son 5 partes, ¿sí? Nose, lips, teeth, tongue, and the roof of the mouth, ¿sí? Ok, vamos con el primer sonido, ¿sí? Vamos a ver un poquito de la letra L, ¿sí? Dice, L sound. Your tip of the tongue goes on the roof of your mouth. Miren, the tip, la punta de la lengua, goes on the roof of your mouth. Va en el cielo de la boca. Miren cómo está aquí. La lengua está tocando el cielo de la boca. Así es como se pronuncia esto, ¿sí? Pero en inglés es como bien marcado, más si empieza la palabra con L. Aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra lips. Ese inicio, tengo que estar, la punta de la lengua tiene que estar tocando el cielo de la boca, ¿sí? Lips. Y ya cuando paso a la siguiente vocal, ya libero la lengua, ¿sí? Pero primero tengo que empezar con la lengua tocando el cielo de la boca. Lo mismo pasa con las demás. Miren, love, 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 ¿sí? Concentrémonos en el sonido de la L. Después vamos a ver todos los demás, pero ahorita estoy viendo el de la L. Es bien marcado, ¿sí? Miren este, lift, 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 ¿sí? No les estoy haciendo traducción, pero ahí lo pueden buscar si quieren. Like, como los likes de Facebook, ¿sí? Eso es una palabra que ya está bien americanizada en Guatemala. Like, like. Pero esa L, ese sonido de lo hace sonar diferente. En vez de like, es like, ¿sí? Me explico. Suena diferente cuando ya lo hablamos con un acento un poquito más refinado, que solo un acento latino. Vamos con el siguiente. Life, life, vida, life. Lime, lima, lime, lime, ¿sí? O, o, esa es una L, es el inicio de la L. Tienen que aprender a desarrollar eso y pueden practicarlo. Si quieren, ahorita pónganle pausa al video y pueden repasar estos sonidos, ¿sí? Bueno, ahora que ya le pusieron pausa, ya continuamos. Yo sé que algunos no lo van a hacer, pero de todos modos, va. Vamos con el siguiente, la R. ¿No han escuchado que a los gringos les cuesta mucho pronunciar la R en español? Ahorita van a ver por qué.
Si yo pronuncio, eh, esta me encantaba, yo tenía un amigo que es de Las Vegas y él lo molestaba porque él no podía pronunciar la R y él decía ferrocarril, ferrocarril. Va, nosotros decimos ferrocarril. ¿Por qué? Miren cómo pronuncian ellos la R. Dice R sound. Your tip of the tongue, la punta de tu lengua, tip es punta, ¿sí? Tip of the tongue does not go on the tip of your mouth. On the tube, on the roof of your mouth, ¿sí? La punta de la lengua no toca el cielo de la boca, no lo toca. Si ustedes dicen ferrocarril, van a ver que la lengua como vibra y llega en un punto a tocar el cielo de la boca. Pero en inglés no. Cuando ellos pronuncian la R, desde chiquitos, ellos ven o aprenden a hablar así, que la R no toca el cielo de la boca. Entonces por eso lo pronuncian así, ferrocarril, porque así la lengua no toca el cielo de la boca. Miremos los ejemplos, ¿sí? Risk, la lengua queda como en medio, ¿sí? Miren cómo está aquí la lengua. No llega a tocar el cielo de la boca, pero sí está levantada, está como aquí en medio. Risk, risk, ¿sí? Rice, rice. Mejor les voy diciendo las palabras para que vayan aprendiendo un poquito de vocabulario. Risk es riesgo, ¿sí? Rise, levantarse, levantar. Rise. Rose, igual queda en medio, miren. Rose, rose. Nunca toca el cielo de la boca. Eso es un arroz, ¿sí? Rhyme, rhyme, rhyme. Eso es una R en inglés. Bien, ven que suena diferente. Si dijera con una R en español sería rime. Gato. Bueno, rhyme es rima, ¿sí? Real, 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 ¿sí? Real. Rule, rule, rule. Suena raro, pero solo pongan la lengua en medio, ¿sí? Que no toque el cielo de la boca y les va a salir el sonido, ¿sí? Va a ser un poquito más fácil ahora que le pongan pausa al video y practiquen, ¿sí? A ver si alguno lo logra hacer. Va, vamos a ir con el siguiente. Ahora que ya le pusieron play al video y me hicieron caso y practicaron, porque yo confío en ustedes, vamos a practicar el siguiente. Esto es algo que confunde a muchas personas. Hay muchas palabras que incluyen en inglés el TH, ¿sí? Ese TH a veces uno dice como, ¿y cómo rayos voy a decir eso? T, no, ¿sí? Tiene un sonido bastante característico. Entonces, the TH sound, como aparece aquí, dice your tip, que dijimos que era tip, punta, ¿sí? Your tip of the tongue, la punta de tu lengua, goes in between of your teeth, va en medio de tus dientes. Miren, ¿se recuerdan que esas puntitas eran los dientes? Aquí, pero miren, no hay que sacar la lengua así como que, no, miren, la lengua sigue estando detrás de los labios y está entre los dientes. ¿Sí? Miremos esta. La primera palabra que elegí es un poquito diferente porque dependiendo del acento que estamos manejando, se pronuncia the o the, ¿sí? Entonces, pero es más como una D, ¿sí? Pero vamos a saltárnosla porque puede ser un poquito confusa, ¿sí? Solo es para eh, aclarar que la vamos a ver un poquito más cuando miremos la clase de artículos, que es la siguiente que tienen que ver y espero la miren, ¿sí? Vamos a ver. Thought, thought, pensamiento. ¿Sí? Voy a escupir aquí. Thought, thought. Miren, la lengua va en medio de los dientes. Y ahí, thought, thought. Tampoco la tienen que sacar mucho o si no se va a trabar. Es thought. Bueno, miremos la siguiente. No siempre empiezan con TH, puede terminar así. Miren como bath, bath, bath. ¿Sí? Es diferente. Thanks, gracias. Thanks. Think, pensar. Think, think. Thing, thing, cosa. ¿Sí? Dependiendo de qué palabra estamos haciendo, aunque esté empezando con TH o esté terminando con TH, si dice TH va a ser como que fuera, es que quiere ser D, pero no es una D. No sé muy bien cómo explicarlo, pero ustedes me entienden. La lengua en medio de los dientes y el aire fluye. Así van a hacer ese sonido. Como que estuvieran soplando con la lengua entre sus dientes. ¿Sí? ¿Ven? No es tan difícil. No vamos a ver muchos sonidos. Este ya va a ser el último. No se preocupen. Este de la S.
Sound. ¿Bien? Sound. Aquí de una vez hay un ejemplo. The S sound. Dice, your tongue, tu lengua, goes behind your teeth, and teeth go together. La lengua va detrás de tus dientes y los dientes van juntos. Es igual que en español, prácticamente, ¿sí? Solo que la vamos a marcar un poquito más dependiendo de si está empezando la palabra y así vamos a poder darle como un buen inicio a la palabra. Ya después, cuando ya miremos vocales, me van a ir siguiendo mejor y van a ver que pueden desarrollar un poquito más la habilidad de pronunciar mejor las palabras porque las vocales, como les digo, son la clave en inglés. Pero ahorita con las consonantes, estas iniciales, es bastante importante que podamos tener una buena base. Cuando les enseñe vocales, van a hacer ejercicios como estos. Entonces, necesito que puedan aprender primero cómo hacerlos para ya ir entrando en materia en la siguiente clase de pronunciación que va a ser en un par de semanas. ¿Sí? Bueno, miremos la primera palabra. Song, 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 canción, ¿sí? Sun, 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 sol, ¿sí? Salt, salt, aunque varía un montón la vocal que estoy diciendo, la S siempre se mantiene, ¿sí? Eso significa sal. Silk, 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 eso es seda. Sound, otra vez, sound. El otro es sí, sí, mar. Bueno, entonces, como les he explicado, no es tan complicado. Y ahora que ya hemos visto algunos ejercicios, les voy a explicar la metodología que vamos a seguir eh, con el siguiente esquema. ¿Sí? This is a pronunciation pyramid, una pirámide de pronunciación. Pronunciation pyramid. Esta pirámide nos va a ayudar a nosotros a ir reconociendo algunos de los ejercicios, o básicamente este mismo ejercicio voy a estar llevando con ustedes para que vayan reconociendo palabras. ¿Sí? Miremos las instrucciones, están aquí a la izquierda. Dice, instructions. Highlight the word that you hear. Subraya la palabra que escuches. We will begin from the top of the pyramid to the bottom. Vamos a empezar desde el tope o la cima de la pirámide hasta la base, o la última parte, la parte de abajo, ¿sí? Entonces, voy a empezar con la palabra start, arriba, ¿sí? Ahorita, antes de continuar con el ejercicio, necesito que le pongan pausa al video, copien esto en su cuaderno, porque esta va a ser la tarea. Solo me tienen que mandar una foto de esto hecho. Y van a ir subrayando la palabra que yo les voy diciendo, ¿sí? Bueno, entonces, miremos ahí. Start, ¿sí? Entonces van a encerrar start, ¿sí? No, ahorita ya voy a dejar de hablar en español y solo les voy diciendo la palabra en inglés para que ya en la tarea quiero ver si logran poner las cosas bien. Va. Glamour, glamour. Entonces encierren la palabra, hablen español. ¿Qué ustedes escucharon? Entre esas dos que están arriba. Ok, después, debajo de la palabra que subrayaron, tienen que elegir la siguiente. Vendor, vendor, vendor. Vamos con la siguiente. Sick, sick, sick. Significa enfermo. Va. Y con la última. Luck, luck, luck. ¿Sí? Recuerden los ejercicios que fuimos haciendo. Ahora, eh, espero que hayan podido subrayar o encerrar las palabras que estaban ahí. Y si no, pues podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y miren, si lograron encerrar estas palabras, pasaron el ejercicio, ¿sí? No les iba a dejar solo con las ascuas. Entonces, mándenme una foto cuando ya tengan esto hecho. Y eso se considera su tarea de este video, ¿sí? Solo tienen que estar como ya encerrado, subrayado la pirámide de palabras. Y así ustedes pueden ir desarrollando su habilidad para diferenciar algunos de los sonidos o algunas de las palabras dependiendo de cómo se escuchan, ¿sí? Bueno, entonces, thank you for watching. Gracias por ver el video. Vamos a tener así algunos videos de pronunciación entre la gramática para que no todo se vuelva puramente reglas, ¿sí? Si no, se nos va a volver muy tedioso. Eh, como dato curioso, esto se llama fonética.
the phonetics o the phonics part of English es como bastante amplia. La parte de fonética, la parte del sonido, de las vocales, de las consonantes es muy amplia. Entonces lo vamos a tener que ir viendo en diferentes sesiones. Pero váyanlas viendo a medida que van viendo la gramática para que no solo se aprendan a escribir y, escribir y hacer todo bien, sino a también pronunciarlo para que lo puedan hablar. Al final eso es lo importante y eso es lo que yo quiero, que ustedes puedan hablar inglés. ¿Sí? But if you have any questions, si tienen alguna pregunta, let me know. ¿Ok? Recuerden solo la tarea de la pirámide, no tienen que hacer nada más de este video, solo terminar de verlo, obviamente. Y después vayan al siguiente. ¿Sí? Recuerden que son dos esta semana. Bye, guys.